A ver, locos, ahora vamos a ver cómo hacer esta Warpal Blade de Alice Madness Returns. Todo es con goma eva y foamy moldeable. Y pues para empezar, les doy de feliz Navidad y de COVID año nuevo estas templates de Warpal Blade que pueden descargar en mi DeviantArt. Ahí abajo les dejo en la descripción todo bien. Lo pueden descargar en hoja blanca y tamaño carta. Y ahora sí, aquí tenemos lo que viene siendo nuestra template. Y les recomiendo que la forren toda con cinta, así les puede durar más tiempo si llegan a hacer otra o para que no se les rompa. Y lo que viene siendo, pues, la parte esta de los detallitos de la hoja es un stencil, así que les recomiendo irles sacando las hojitas y nada más irles pasando en las rayas lo que viene siendo el cúter para más adelante utilizarlo. Y ahora pues pasamos a goma eva. ¿Dónde compro la goma eva? Les paso también el link por Mercado Libre. Ahí se los voy a dejar en la descripción. Si ven una ciudad chila, pues busquen cosplayers ahí en Facebook y pregúntenle, oye, ¿qué rollo no vendes? Capaz si venden y todo bien, pues. Y pues ya todo bien. Ahora pues, ahora sí, está la hoja y pasan el stencil. Esta vez lo hice con pluma y la neta no se miraba nada, así que le pasé con Sharpie para ver todo bien porque estamos en la edad de la miopía y el astigmatismo. ¿Y qué pasó después? No sé. Ay, ¿cómo dura esta parte del video? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya, vámonos. Pues con cúter le vienen sacando todo lo que vienen siendo las hojitas de los detalles con paciencia y con amor. Y lo que vienen siendo las líneas, nada más pasen el cúter. De todos modos, adelante lo vamos a calentar. Y con esa calentadita, vámonos. Que le demos, va a quedar. Ay, me alburía yo sola. Va a quedar bien. Bueno, a ver qué rollo. Ah, pues todo bien ahí presumiendo. Sí, pues. Y con la pistola de calor, o si no, con una vela y con mucha paciencia, a la pobre pueden ir calentando esta cosa. Y casi se me quema, así que todo mal. Ahora, ¿qué onda? Simón, están las florecitas y las florecitas, pues, a boca no salieron. Así que con este perrón cautín que ira, no manches, no enfoque. Bueno, no enfoque, pero ahí se ve que con el cautín le estoy haciendo los detalles de las florecitas. Está bien perrón ese cautín. También les dejo en la descripción donde lo compré en Amazon. Ya va a ser Prime Day, Día del Niño, Buen Fin, no sé. Pues se pueden conseguir un cautín, está bien padres para goma eva. Y que sigue, le hice un esqueleto para que no se ande wangueando como las espaditas de los Power Rangers por todos lados. Está Vorpal y con palitos de brocheta, nada más le hundí ahí para podérselos poner, porque pues Simón. Y ya esto de aquí es una dramatización, porque la neta así no se pegan las cosas, no se pegó nada de ese, todo se pega con paciencia y con amor, en pedacitos, hay puras mentiras, no se me quedó pegado nada, pero pues ya lo que sigue, al grano, es pegar con silicón todo. Y peguen con silicón todo. Fin del tutorial. Bueno, no es cierto. Ahora lo que viene siendo el filo de la Warpal Blade, ahí le quité lo que viene siendo el filito al stencil para ver cómo hacer el filo real. Y este cúter, hablando de filos, no tenía filo nada. Así que se ve bien feo lo que viene siendo el filo. Ay, pues también le quitamos los excesos. Y pues sí, nada más le estaba haciendo el filo. Y pues como me gusta presumir que tengo una Dremel, yo creo, pues ahí puse el Dremel en normal y lo empecé a lijar. Ustedes pueden lijar con una lija, pues así con esos papelitos que venden de lija, no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo. Pero ahí me ven. Y pues recomiendo lijar la goma eva de vez en cuando no. Porque a veces queda muy fea. En este caso yo calenté lo que vienen siendo estos pedacitos que lijé. Pero ay, la neta, eso que grabé espero nunca les pase porque quedó pues bien feo todo eso. Pero todo bien, continuamos con la vida. Que sigue el mango, ¿no, Simón? El del mango, ¿qué rollo con el mango? Pues eso de ahí, esos detallitos los saqué una Vorpal que había hecho antes, así que lo dejo en cámara lenta para que puedan copiar el patrón si ustedes gustan. Ya después marqué hasta dónde voy a usar el foamy moldeable porque ahora lo que sigue es hacer el manguito. Y este foamy moldeable lo pueden encontrar en cualquier papelería, a mí me costó alrededor de 20 pesos y con agua se moldea mucho mejor. La verdad, les recomiendo usar agua. Ya tardó un día en secar y ahora sí hacer los detalles. Y ahí estoy marcando todo bien. Y los detalles, así como si fuera plastilina, pueden usar el foamy moldeable, pero sí recomiendo tener un chorro de agua, porque el agua ayuda bien machín. Búsquense ahí, háganse una herramientita para moldear. Yo usé ese pedacito de pluma, quién sabe por qué, eso tenía. Pueden hacer ahí, no sé, lo que sea. Pero, ay, no sé por qué grabé todo el perro proceso. ¡Qué flojera! ¡Ah! No, ya, por favor, no quiero ver
todo el cochino proceso, ya sé, hombre, ya sé cómo me cae gordo. Y la partecita de abajo, recuerden tener las referencias, siempre andar viendo qué rollo con la Warpal, porque pues ahí me faltó ponerles que tiene esos detallitos, pero ustedes vean. Ah, y creo que ahí se me acaba la pila de la cámara porque no se ve cómo hice ese pedacito, pero ahí es el cierre y todo bien. Miren, así nomás quedó. Ahí me faltó ponerle un pedacito, pero pues ignórenlo. Y así nomás. Y no sé por qué grabé tanto de esto también. Ah, ya, por favor. Y ahora sí, lo que sigue el plastidip. Lo normal, el plastidip pueden ponerle una capa chiquita y 2 capas gruesas, que queden 3 capas. Eso es lo que yo recomiendo, pero ya hay ustedes. Y ya después usé pintura en lata. Pueden pintar con acrílica, pero pues yo me ubico más con lata porque pues nací mitad cholo o no sé qué rollo. Y ya quedó con lata. Y ahora lo que viene siendo el lavado en negro con acrílica negra. Pues sí, es acrílica negra con agua, nada más para darle un lavadito ahí para que entre en los detalles la pintura negra y que se vea, pues que se vea pues, los detallitos, que reluzcan y que rollo. Ustedes pueden usar otras pinturas, claro que sí, nada más que sí. Practiquen un chorro esto para que les quede chilo. Es una técnica que yo uso un chorro para los cosplays. Y ya no sé qué más decir, nada más estoy pintando y ya, por favor, acábate. ¿Qué sigue? Ah, pues también. También en el mango hice la misma técnica de lavar y limpiar en negro, pero el mango es un poquito más difícil porque los detalles aquí que se tienen que ver dorados bonitos son pues lo que viene siendo lo resaltado. Metí un poquito de café a ver cómo se miraba. No me gustó el resultado final, pero ya ustedes si saben de pintura se la van a rifar. Y como pues estaba limpiando y no me estaba quedando, nada más lo que hice fue esperarme tantito a que la pintura se secara para quitarle los detalles. Y ahora sí se ven un poquito más decentes. Simón. Ya, pues ya, que se quite ese pedazo. Ya no quiero ver este desastre. Ah. Vamos ahí, ya se quitó. Y ahí, pues nada más, como quien dice, limpié ya que se había secado la acrílica para que se viera más bonito el filo. Ese lado quedó feo. Ese lado quedó feo porque estaba experimentando. Así que a ese lado le vamos a poner la sangre. La sangre se la puse, como cuando no es mucha sangre, uso lo que es tinta de pluma porque yo siento que cuando se seca se ve bien padre. No sé ustedes, pueden usar también pintura acrílica, pero tinta de pluma Bic a la torre que se ve bien chilo. Y pues nada más pinté un lado de la Warpal Blade para que al momento de tomar fotos se pudiera ver de un lado sangriento y del otro lado limpio. Y ahora sí, pues eso es todo lo que tengo que decir de la Warpal Blade. Y ahora sí, pues vamos a matar gente porque pues todos salen a la calle ya y pues COVID-19.